Buenas noches, muchas tardes. Mi nombre es Pedro Pío Morales. Hoy les voy a estar charlando un poco del trabajo que estuve haciendo para cerrar esta carrera, que es el análisis de la relación entre la política ambiental nacional y las prerrogativas. Lo está leyendo bien el título. Análisis de la relación entre la política ambiental. Claro, no sé, no sé por el lado. Porque algunas cositas puse arriba. Ok, una vez más. Ahora sí. Muy bien. Desde mi trabajo, análisis de la relación entre la política ambiental municipal y las cooperativas de reciclaje de San Martín, en el caso de conoce para reciclar, crecer. Sí. Te pido a vos también para pasar. Algo que alguien pueda Con hacerlo. flechita. Si no, tengo un mouse inalámbrico, lo puedo. Ah, claro. Si te resulta más cómodo, también. Más como Dale, sí, sí. Así es. No, igual le hace falta hacer un pase con la. No. Bien. Bueno, contar un poco cómo se va a dar la presentación. La idea sería, yo creo de acá, pero primero vamos a describir un poco el diseño teórico metodológico de la investigación. Después vamos a pasar al segundo capítulo, que es la caracterización tanto del colectivo de los trabajadores de la recuperación del clima TIM, como de la dirección de gestión ambiental. Vamos a hacer foco de todo el colectivo de trabajadores en la cooperativa Sustrafón. Ya a lo largo del trabajo voy a explicar qué es lo que llevó a toda esta situación de esta manera. Y por último, vamos a hacer un análisis de la relación del Estado y las cooperativas en base a lo que obtuvimos de esta investigación y bueno, y después por último las conclusiones. Con el la chica del teclado. Hacia adelante. Bueno, rápidamente vamos a pasar por los objetivos porque, como ven, es un chorro de texto, pero la idea general es poder analizar con el lente de la economía social cómo se configura la relación entre la política ambiental municipal y una organización dedicada a la separación y reciclaje de residuos, que es Sotraco. Para eso, desmembramos el objetivo principal en una caracterización de la historia y de la lógica del trabajo de los recicladores en San Martín. Describimos un poco el funcionamiento del programa municipal principal alrededor de la reparación en origen. Interpretamos un poco, trabajamos sobre la interpretación de qué es lo que ocurre en esta relación entre esas dos partes que ya vamos a ver también tienen sus matices, tienen sus idas y sus vueltas. Así que te pido si podemos. Bueno, primero que nada, quiero hacer una caracterización. Acá en San Martín existe un predio enorme, un relleno sanitario de 1976, que es el relleno sanitario norte 3. La mayoría de la gente lo conoce como el predio del SEAMSE, donde cae el 86% de los residuos del AMBA, toda la metropolitana, toda la cava, envía a ese basural los materiales de basura sin separar en general. Alrededor de este basural, desde los 80, esto lo veremos un poco más adelante, pero se fue consolidando una serie de actividades y una comunidad que se organiza en la recuperación de él. Luego de un montón de conflictos y años de lucha, se llega al esquema de hoy, en el cual hay una cantidad de grados de formalización, pero es un ecosistema de trabajo muy variado. Por su parte, dentro de ese contexto, el programa de reciclaje surge en 2013, me parece, como un programa local de separación, que a la vez también tiene un montón de materiales y de reseñas que toman en cuenta la realidad de su territorio, que ya es parte de la cultura sanmartiniana en algunos niveles. Así que bueno, en resumen, este trabajo analiza esa vinculación como ya comenté un poco, la lente de la economía social. Vamos a tratar de pasar también un poco este otro choclo. Ordenadamente voy a tomar algunos conceptos como para poder explicar un poco el marco en el que se realiza este trabajo. La idea sería, primero que nada, la economía social, la que estudiamos, una economía que está orientada a la producción de la vida y no tanto a la multiplicación de un rendimiento.
Dentro de eso permite visibilizar el trabajo como una lógica distinta a solamente la de la mercantilización de la mano de obra y sus salarios, sino también una práctica que puede construir vínculos sociales. Y también quiero tomar una reseña, esto lo encontré escrito por Zaffaroni citando al Papa Francisco en el Laudato Si, que habla de que hay dos dimensiones de una misma adaptación, que son la crisis social y la crisis ambiental. El Papa lo nombraba como crisis socioambiental, y en base al entendimiento de esa dificultad que es tan abarcativa, un poco enmarcamos, digamos, el contexto de esta situación. Después tomamos algunos conceptos sobre las políticas públicas, como intervenciones estatales que tienen que condensar tanto los reconocimientos como las disputas en las cuales se terminan definiendo, y por ello es necesario tener en cuenta no solamente los instrumentos con los que se implementan, sino también qué prácticas y cómo eso toma realidad en el territorio. Un pequeño análisis de la doctora Fince dentro del ES revela como una diferenciación entre medidas que son más bien coyunturales, afectan a corto plazo y permiten, quizás, hablando mal y pronto, para hoy y para mañana, versus una política estructural que tiene en cuenta y que hacia adelante también permite dar un afianzamiento a las actividades de la economía social. Un concepto que me parece interesante para tomarlo es la posibilidad de que se genere una protección inferiorizada, es decir, que el Estado tome a estos colectivos de trabajadores y los formalice hasta cierto nivel en el cual participan de prácticas dentro del Estado, pero no son parte plena y no acceden a un montón de otras cosas que quizás otros trabajadores, no dentro de la economía popular, sino dentro de la economía estatal, la economía estatal formalizada, sí acceden. Puede tomar también de Coraje de Loritz, tengo el libro por acá, su visión sobre la economía popular, en tanto estrategia de los trabajadores que para garantizar esa reproducción de la vida, generalmente en contextos de dificultad partiendo de una situación de emergencia. Ahí decimos que surgen la necesidad, se consolidan con la organización y se sostienen en la articulación con las políticas públicas estatales. Necesitamos que eso se dé, y a la vez en esta interrelación con la política estatal corre el riesgo de que esta lógica absorba la gestión pública de servicios, y se convierta un poco en una cosa que pierda un poco el carácter mismo más liberador que tiene inclusive la lógica de la economía popular. Y por último, agregarle aún más problema a la cuestión, le damos la visión de la economía circular. La economía circular es una tendencia que también otro enfoque de la economía se enfoca mucho en la optimización del esquema productivo, en la reducción de los recursos mal utilizados y la reincorporación al esquema productivo del mismo. Generalmente tienen muchos focos en innovación, en eficiencia, y no siempre contempla la dimensión social de todo esto. Bueno, un aporte de la economía social sería poder también incorporar los saberes y prácticas de los trabajadores de la economía popular a ese proceso de economía circular. Podemos pasar rápidamente. Bueno, la estrategia fue un trabajo de corte cualitativo en el cual se estableció un estudio de caso y se analizó por temas qué es lo que iba surgiendo a partir de este grupo de fuentes. Primero que nada, se realizaron dos entrevistas. Una se realizó en diciembre de 2023 a la directora de gestión ambiental de la Municipalidad de San Martín, Sabrina Fernández Pibe, Robito. A partir de esa investigación, que un poco ocurrió después de presentar un trabajo sobre que tenía que presentar un trabajo de computadora controla, y la entrevista llegó un poco después de haberlo presentado, así que igualmente la hice y un poco fui preguntando cómo es que se relacionaban con las cooperativas. Surgió un poco la alma mater de este trabajo. Luego de varios proyectos. Sí, continuó en gestión. La misma que continuó o en diciembre subió. No, está hace un buen tiempo. Igual, sí, es relevante. Luego de varias vueltas, que ahora voy a comentar un poquitito, en septiembre del 2025 logré tener contacto con Román, le pusimos de nombre,
que es un trabajador que actuaba de un poco de capataz dentro del espacio. Es decir, para las entrevistas, para poder tomar un poco la información, lo que se eligió fue ir hacia las dos conducciones, ¿no? Hacia la conducción de la dirección de espacio de gestión ambiental, hacia la conducción en ese momento, la persona que se hizo cargo, digamos, porque la verdad que caí, bueno, ahora lo voy a contar un poquitito mejor, por parte de su otra. Y como fuentes secundarias, tomé de todo. Tomé informes de gestión, uno muy importante que hizo la municipalidad en base a esto, los materiales digitales educativos que promueve el programa de reciclaje de separación de origen, distintos artículos periodísticos, publicaciones que ellos han hecho en redes sociales y cosas así, y registros audiovisuales, tanto la Dirección de Gestión Ambiental como la cooperativa tienen pequeños canales de YouTube en los cuales muestran algunas cositas. Algunos detalles con respecto a esto, y es que fue el hecho de que originalmente cuando hablo con la directora de gestión ambiental, lo que me dice fue, bueno, yo trabajaba con una cooperativa, la 9 de agosto. Lo de muchas investigaciones de búsqueda no encontré. La cooperativa 9 de agosto resulta que había dejado de trabajar con ellos o dejado de existir en el transcurso de investigación alrededor de entre febrero y marzo del 25. Fue como, identifico que busqué ahí pues, cositas que me hacen entender que ya no trabajaban más, no sé si ya no existían más. Me dijeron que estaban trabajando con otra gente, una persona de la dirección que no era la directora, con la cual hablé por teléfono, que se llamaba Juventud Recicla. Cuando fui a buscar ese espacio de Juventud Recicla, ya veo que está diciendo la cabeza exactamente, me dieron una dirección y me acerqué y no conocía a Juventud Recicla en el lugar, era Luchero de con quien terminé hablando luego de unas cuantas vueltas. Y bueno, ya pasamos un poco, pero cuando me recibió, esto para mí es relevante en tanto yo caí para elaborar, la verdad. O sea, llegué, hola, buenas, quiero hacer una pregunta, me miraron con una cara, imagínate. Este, la persona se identificó con su nombre, me pidió que no quería ser grabada, y luego, a lo largo de la conversación, yo vi cómo de esa desconfianza pasó a quizás un grado de esos autoconscientes de todas las preguntas que yo le hacía. Este, por varias razones eso me hizo pensar en guardar la anonimidad de Román, no tanto así la de la directora, porque es una funcionaria pública. Se llama Sabrina, no voy a mencionar su nombre, pero la buscamos. Existe. Podemos avanzar. Bueno, primer juguete. Lo traje acá, una edición física, como para que el jugador pueda también pintear un poco. Esta es una copia del mapa de José Luis Suárez y la cuenta de reconquista del proyecto Migrantes. Un poco voy a estar hablando de esto y voy a poner dos pequeños puntos acá donde me acerqué. Acá inclusive dice Cooperativa Recicladora en agosto, ahora funciona otra con. Y acá, esto es el pabellón universitario, la unidad penitenciaria 4648, y esto es el USAM, el pabellón universitario de la USAM, donde encontré que también funciona con gente identificada como su récord. Un pequeño repaso, digamos, de esta zona, se puede ver acá el Camino del Buen Aire y el Río Reconquista. Esto es el predio del SEAMSE, sin embargo ya existen barrios, asentamientos de esta zona, a la vez que toda esta parte de los barrios, muchos de ellos están construidos sobre operaciones sanitarias. Es decir, la situación que combina la dimensión ambiental y la dimensión social se puede visibilizar muy rápidamente en este mapa, que lo traje porque me pareció fantástico. Ahí en las reseñas es mucho más claro, pero son un recorte, pero hay distintos tipos de puntos de marca con respecto a todo el daño ecológico que eso implica, teniendo en cuenta que acá ha habido gente. Podemos pasar y igualmente van a poder seguir limpiando el mapita. Es una foto que se tomó en la puerta del Busan, el centro universitario. Este es el Club Deportivo Espartanos, que es un club de rugby que tiene actividad dentro del penal. Y por otra razón me había acercado en el marco de la actividad de Usama a ese lugar y me encontré con Sotracón después de haber hecho la entrevista. De hecho, bueno, ¿qué está pasando? Están en todos lados, efectivamente están en todos lados. Podemos hacer. Para que quieres hacer una fotito. Justo. Bueno, Bien, pasemos. Bueno, un poco el tema de
la caracterización de los trabajadores de la recolección. Los trabajadores de la recolección, yo preferí describirlo como un universo de prácticas que incluyen, por ejemplo, lo que conocemos como cartoneros, los recolectores urbanos, los recuperadores que ingresan al predio del SEAMSE y que se los denominó quemeros, porque se lo llamó históricamente la quema, que en distintos niveles se fueron organizando a lo largo de su historia. Yo voy a utilizar ese en términos cooperativas. Me parece interesante comentar que Sotracón, cuando lo busco en internet y cuando ellos se definen como una cooperativa. Sin embargo, en los papeles, su papel de fin dice asociación civil desde 2002. Esto yo lo vi en varias situaciones, es decir, hay distintas agrupaciones, organizaciones que prefieren elegir llamarse como cooperativas, no necesariamente lo sean en los papeles de la formalidad, que un poco la situación de Sotracón se da así, ya que en los papeles es otra la cooperativa que efectivamente está trabajando, y tampoco necesariamente la forma organizativa responde a la noción que teníamos de la formación de una cooperativa, sin embargo se denominan así, entonces me pareció correcto también utilizarla y seguramente también utilice trabajadores de la recolección. Una pequeña historización de contexto que lleva a la identidad actual de los cartoneros en San Martín. Bueno, ya conté, el SEAMSE existe desde el 76, desde los 80 empiezan a ingresar los quemeros al predio y hasta principios de los 2000 ese trabajo era individual, familiar, muy aislado y perseguido fuertemente por la policía. Bueno, en el marco del 2001 se empieza, por eso también mucho término cartonero, empieza como a aparecer ese síntoma, digamos, de las formas de trabajo en el marco de una crisis neoliberal. Y en 2004 me pareció importante traer el caso de Diego Duarte, que es un pibe de 15 años que desapareció el 15 de marzo del 2004, cuando había entrado con su hermano a buscar unas zapatillas, su hermano mellizo. Lo persiguió la policía y un trabajador del SEAMSE le tiró encima una montaña de basura. Esto generó un reclamo popular muy fuerte, cortes en el camino de Buen Aire. El proceso ese aceleró una instancia de negociación entre el SEAMSE y las organizaciones que lleva a un poco la situación que vemos actualmente. Es que hay un ecosistema de organizaciones que trabajan en torno al SEAMSE, en el marco del SEAMSE, en algunos casos dentro de espacios cogestionados dentro del predio del SEAMSE, que son los reciparques, que después seguramente podemos revisar nuevamente en el mapita, pero podemos avanzar. Bueno, un pequeño resumen del trabajo de las plantas. Esta foto no es mía, ahí se ve el logo de San Martín. Esto es un screenshot del video protagonista de Reciclado Cooperativas. Hablando rápidamente, para que se sepa un poco cómo es el proceso, se recibe una cantidad de materiales en el galpón, se los deposita en una tolva. En la tolva lleva material a una cinta transportadora donde se ubican todos los trabajadores que van recuperando los materiales y clasificando. Los materiales que sirven son enfardados en una máquina, los materiales que no sirven son dispuestos para una disposición final, que es, digamos, basura más bien tradicional. Puede ser una pequeña marca, fíjense cómo la fotografía de esto, que es de septiembre de 2023, el video de Fuerza que el screenshot, se puede notar que está toda la uniformada, tiene sus guantecitos y todo. Podemos video. ¿Eh? Para el video. Probablemente para el video, pero nuevo. el relato de las condiciones era, bueno, sí, seguramente también para el video era muy distinto de lo que me fui encontrando. Esta es una foto que tomé yo. Esto es el mismo galpón, ahora tiene el logo de Sotracón. Bueno, como ya contamos, opera en un galpón de Lanzón y Funcional Suárez, y también han trabajado dentro de la unidad penitenciaria 48 Cusán. Cuentan con alta rotación de personal. Primera característica que para mí la hace un poco distante de un sentido de un grupo cooperativo. Lo que me contaba el Román era que tenían eso, tenían gente que entraba, que salía, que un montón de veces aparecía por la necesidad, pero después se iba por otra cosa. Yo entiendo que mucho tiene que ver con un contexto muy complicado en el cual el mismo abandono, un estado más grande, el ingreso de basura, ahora se está importando basura, entonces eso también baja los precios de los productos que ellos reciclan.
hace un poco también a un grupo no cohesionable rápidamente, que igualmente es sostenido por algunos bloqueadores de permanencia más estables. En el caso particular de Román, él me comentaba que lo había traído su jefe político, una cosa así lo había escrito, tenemos a la persona a cargo del espacio, lo había traído por su facilidad, por su don de gentes, para poder coordinar el grupo. Y entre él y un par más, digamos, un poquito como que van llevando adelante el barco. Sus ingresos corresponden únicamente a lo que se puede recuperar del material, no se cuenta, digamos, con otra forma de ingresos, entonces ya también se adelanta un poquitito una tensión que se va acercando. Podemos pasar. Tenemos una foto de 2023 que ahora también agarré un poco de ello, también un poco condicionando la narrativa, pero nuevamente vemos una situación un poco distinta de lo que podemos, si querés, pasar a 2025. Esta es una foto que yo saqué, un poco movida, la verdad, pero lo que vi ahí adentro fue bastante distinto de lo que yo había visto en los videos. Me encontré con, bueno, desde ya, ningún tipo de situación ni de uniforme ni de equipo de seguridad. Muchas de las máquinas muy derrumbadas, las mismas que se ven, si uno mira los videos, las ven nuevas. De hecho, una de ellas tenía un sticker del Ministerio de Ambiente de la gestión anterior. Las mismas máquinas abandonadas, la verdad que ya se estaban utilizando como espacios excepto, bueno, lo que era la desfarmadora, como espacio más de guardar, o sea, sí. Pero bueno, un poco me pareció importante como marcar esto, o sea, mis dos fuentes principales que son las entrevistas y las secundarias acompañan dos momentos fotográficos, el 2023 hacia el final de la gestión anterior y la situación actual que bueno, un poco sobrevuela también la realidad del trabajo. Bueno, por último, para caracterizar también, la Dirección de Gestión Ambiental tiene un programa que se llama Separar, Reciclar, Crecer, orientado a la sensibilización ciudadana y con enfoque educativo en las escuelas. La idea de eso es, bueno, generar un enfoque integral de educación ambiental con reconocimiento social de los recicladores. Esto se nota en el mismo informe que realizaron cuando caracterizaron al proyecto, a la política pública. Ya se notaba en la fundamentación y considerando que esto era necesario tener presente la dimensión de los recicladores que hacen al territorio. Se complementa con otros dispositivos de recolección diferenciada que originalmente dependen, digamos, también un poco del programa, por más de que la marca programa se utiliza más para definir todo lo que es la estructura nativa de cosas, que son puntos verdes, distintos lugares institucionales en los cuales se puede ir a dejar materiales, y el día verde, un esquema de recolección diferenciada, que es puerta a puerta y que ocurre una vez al día. Ambos programas, subprogramas, digamos, la recolección la hace el Estado y deposita en el depósito de Villa Lanzone, que es donde me acerqué. Podemos pasar, vamos a entrar de lleno un poco al análisis, al brete de todo esto. La idea de este capítulo fue, bueno, comprender un poco cómo se construye el sentido del entorno del reciclaje, qué es lo que espera de ese vínculo y qué es lo que surge como política pública efectiva una vez la vamos analizando. Bueno, si quieres retroceder un segundo, esta es otra foto del mismo lugar, que está aquí también, en la cual bueno, también se puede ver un poco que... Actuales. Estas fotos son actuales. Sí, son de soldado, ¿no? Claro, estos son los cargadores separados. Así que sí, dale más. Bueno, primer hallazgo, vamos a decir. Lo que me comentaba la directora era la dificultad de poder abordar la gran crisis socioambiental, de la cual hablamos un poquito en el principio del marco teórico, con un abordaje que efectivamente da justicia a todas las dimensiones de eso. Desde el espacio de ambiente, como que logran articular dos cosas que son separadas a la vez así. Por un lado, la política educacional, que combina con educación con cultura. Por el otro, la logística del servicio de recolección, que un montón de veces se limita, digamos, al esquema
como si fuese otro esquema de gestión de residuos común y corriente sin tener tantas herramientas como para poder articular con las cooperativas. Que no es una cosa que, por lo que me comentaba la directora, era una de las intenciones, digamos, también, pero bueno, hay distintas complicaciones, dificultades para poder lograr una intervención más completa. Como una práctica de proceso de y poner relacional. Y ya dije lo de. Bueno, y también está la cuestión de la dificultad de coordinación con la gente de economía social. La economía social, a diferencia de este espacio que depende de obras públicas, depende de producción. Esa distancia organigramática hace más complicado que economía social como un espacio se piense dentro de la relación con las cooperativas y lo piensa mucho más como esquema de microcrédito, de feria de producto al consumidor, porque tienen otro enfoque que no contempla tanto el hecho de que efectivamente estas formas organizacionales hacen la gran parte de la masa trabajadora de esa materia. La materia es cartonera, y ahí tomo la frase de la directora de gestión ambiental que la dijo y me pareció hermosa, que es que efectivamente San Martín, desde su concepción, o sea, su estructura estatal, aún le falta poder aceptar la propia identidad cartonera que tiene, que hace su historia, que hace su cultura. Pero sí me pareció un punto muy fuerte el esquema del programa educativo. El programa educativo se desarrolla en escuelas que adhieren, cuenta con un montón de materiales, con materias, con los tachos grandotes para separar, se arman distintas capacitaciones y en internet pueden encontrar distintos materiales que me parecieron relevantes para traer. Uno de ellos es la serie de videos cortos protagonistas del reciclado. Tiene 5 videos, aunque listados aparecen solo 4. Aquí los encuentra, que hace todo un caminito desde los generadores de los residuos, pasando por los promotores que promueven esta política pública, los transportistas de logística que recolectan Día Verde en puntos verdes hacia las cooperativas que hacen la separación y el no listado de fábricas que son quienes efectivamente convierten esos materiales, se utilizan eso como materia prima digamos, para la producción. Ahí me parece que hay un enfoque muy fuerte en la necesidad de que el primer paso de que el generador efectivamente se pare correctamente. Y eso se repite a lo largo del video. Hacen un enfoque muy importante en la conducta ciudadana. Quizás en ese sentido se corre un poco el riesgo de poner mucho el foco en la responsabilidad individual de un ciudadano de separar la basura y no tanto en la implicancia de estar en un territorio que está cruzado por toda esa actividad. Sin embargo, hay una visibilización de conocimiento con distintos contenidos, entre ellos el cuadernillo Sin reciclar no hay reciclado, en el cual tanto se relata, digamos, la historia de Diego Duarte, se trae un trabajo práctico con una entrevista que hizo Tenma a una Talia Saracho, que es la diputada catonera que no conozcan, y tiene también una actividad en la cual invitan a, buscar cooperativas en el territorio, ir a entrevistarlas y preguntarles cómo se trata este trabajo. Así que en realidad lo que estoy haciendo es un trabajo práctico del cuadernillo que de esta gente. Así que podemos. Bueno, un poco el queso de la cuestión. Es lo que veo en esta dimensión de articulación. Lo que me comentaba la directora es, hay muchos espacios, cuando se de vuelta a global, hay un montón de cooperativas con distintos niveles de tecnificación. Por ejemplo, en 2023 se dejó de utilizar el recurso de botella, una botella de plástico, en la cual metes todo el plastiquito, y se pasó a una cosa más bolsa, que es una bolsa donde metes todo el plastiquito, que es una botella, porque no tienen el material, la nueva cooperativa, para poder procesar este tipo de materiales. Hay una rotación constante de las organizaciones, ya sea por problemas de capacidad interna como por cuestiones de disputas territoriales, inclusive. Por ejemplo, el caso de una en particular que estuvo un tiempo y que después se había separado de otra más grande y los terminaron echando a todos, a saber en qué términos, se terminaron instalando en el 3 de febrero.
Entonces vemos que hay una dificultad del Estado en poder relacionar esa institucionalidad con todas las distintas formas jurídicas, todas las distintas identidades, todas las distintas formas en las que laburan todos estos colectivos, que a la vez también medio que terminan eligiendo uno en función de los papeles y en este caso otro en función de la capacidad productiva. Y por el otro lado, desde los chicos de Sotracón, yo anoté esto de proveedor logístico fragmentado. Lo que me decía Román era, nosotros recibimos camiones de dos cosas, del día verde y del municipio. Yo dije, pero es lo mismo. No, son dos cosas distintas, dos camiones distintos. La comunicación que estaba ocurriendo entre el municipio y la cooperativa era nula en ese punto, en este momento, en el momento fotográfico de esa entrevista. Y eso me llamó la atención cómo ellos interpretaban que directamente estaban actuando con dos distintos sectores, cuando en realidad era uno ese actor que no pone los puntos sobre las sillas de forma clara como para poder empezar a definir qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. A la vez también, bueno, traía un poco el tema de las demandas salariales. Obviamente, el hecho de que estén solamente teniendo ingresos en base a lo que pueden, lo que obtienen para reciclar, tiene por el lado de un programa, no es suficiente, y en ese sentido reclaman un salario. Me acuerdo que Romano que decía era, yo estoy a cargo de todos ellos, pero a la vez me gustaría poder cobrar un poco más, porque cobro lo mismo que todos los demás. Trabajamos con materiales peligrosos, no tenemos cobertura. La directora me decía que tenían la idea de tratar de empujar el cobro de una tasa de tratamiento que en el municipio de San Martín no cobra el municipio a los demás territorios en función de que seamos está en San Martín, en gran parte, estaría bueno que cobre la tasa por una cantidad de cosas, no lo hace. Lo que me decía la directora es que eso sería muy útil para poder lograr una mayor integración y el pago, digamos, de un salario. Tomó la frase de Román, me dijo que quería el salario fijo como la gente del SEAMSE. También me parece importante porque también es una cuestión de cómo están buscando formas de formalización que no sé si necesariamente es quiero mantener mi autarquía como cooperativa, sino quiero quizás un poco también migrar hacia una forma un poco más estatalizada de relación, que es lo que ocurre con este del predio del SEAMSE. Podemos. Ya llegó algo, pero me parece que. Estamos en 37 minutos. Hostia, tío, perdón. Me lo pasa. Bueno, para cerrar un poco, encontramos esta pata pedagógica que la verdad que visibiliza el sector de la recuperación, afianza la cultura de la separación en origen, y aunque encontramos una relación de subordinación, esa distancia que habíamos hablado al principio, la aparición inferiorizada, no necesariamente es una cuestión de que el municipio esté, o por lo menos desde esa dirección se esté empujando en ese sentido, sino que hay limitaciones de interrelaciones institucionales, de presupuesto, de la coyuntura a nivel nacional. Aún así, bueno, la verdad que los reconocimientos materiales vienen haciendo falta. Y por último traigo una cosa que me dijo también la directora, que era la visión que tenían desde la GIRSU, la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos, de un enfoque en el cual se proponen mecanismos de reconocimiento directo, que se le brinden los materiales y se los formalice como parte del servicio público ambiental. Esa es un poco la propuesta que estaban tratando de implementar hacia finales del 23 y que podría haber sido financiada de esta manera. Porque por último, la verdad que me quedaron cosas por todos lados para seguir abriendo aristas. Me parece muy importante también esta dificultad de cómo se retrocede muy rápidamente una vez hay una variabilidad política, hablando más pronto, una variabilidad de gobierno, los cuales no necesariamente tienen las políticas estructurales como una prioridad. Y también cuál sería efectivamente esa forma. Yo traje un poco la propuesta de la directora, pero cuáles serían esas formas que efectivamente cohesionen correctamente con la calidad de las cooperativas en un esquema de cogestión estatal. Y para no estirarla, ya
Muchas gracias a todos. Bien. Abajo, nosotros lo que tenemos para decir es que es lo que buscamos, ¿no? En todos los trabajos que la relación con la economía social, que es esta licenciatura, como dos diferencias, la cuestión de Estado, política pública, desde el principio, lo que es economía social y economía popular. Yo pensé, claro, no había entendido bien, pensé que era una cooperativa. Pero claro, Es una asociación civil. es Dicen, o sea, ellos en su grupo tienen un canal de Insta, de YouTube, tienen 3 videos de unos 20 segundos, 2 de esos 3 fueron grabados dentro del penal, y hay uno que se juntaron con el padre Paco para hacer barbijos en pandemia. Dice recicladora cooperativa, o cooperativa recicladora. Yo encontré en los papeles de su asociación civil mucho de este trabajo y de la visión un poco del territorio, porque mi barco territorio que yo no aclaré, es de Raúl Álvarez, que escribió un libro llamado La basura es lo más rico que hay, tesis doctoral sobre el ecosistema de las organizaciones que se en torno al SANSE. Ahí habla de su trasfondo desde hace mucho tiempo, habla de que en ese momento el responsable del espacio estaba con el centro penitenciario. Entiendo que también eso permite, digamos, esa articulación entre esos dos espacios físicos, pero sí, o sea, inclusive es lo que noté, o sea, el camino hasta llegar efectivamente a Sorrecón, que fue la gente con la que pude hablar, que fue la gente que efectivamente estaba haciendo y por lo menos identificaba que lo que le llevaba en el marco de lo municipal. Pero el proyecto original del trabajo, que contaba, digamos, con el dato de que no era vos, pero la cooperativa claro, hasta la situación real, hubo un trecho y hubo un montón de gente que medio. que no debería ser así, porque siendo un municipio tan grande y que tenga el seance ahí, ese grupito, debería estar a lo mejor, pienso yo, más armado, más en contacto con lo que... Para mí eso es una cuestión meramente. O sea, de este momento en particular, yo no quiero entrar como muchos detalles, pero me doy cuenta de que también la gestión misma del ambiente, ahora había una comunicadora intermedia, digamos, que fue con quien hablé, no puedo hablar personalmente director con la directora, y en la directora está también como un poco abrumada, pero sí por no estar recordado, pero bueno, no importa. Me di cuenta que es una cuestión demasiado coyuntural y veo dentro de la misma propuesta que la intención de ir hacia ello está, o sea, está en los informes, está en cómo ellos hacen pública la política pública, pero después es un mundo, o sea, la cantidad de disparidades, de interrelaciones y de dimensiones extras. Yo no voy a entrar mucho en detalles, pero así como conté que en algún momento estuvo preso responsable de Sonracón, me llegaron una cantidad de nombres a lo largo de la investigación, muchos de ellos tenían distintos tipos de grados de vinculación o aparecían en cuestiones relacionadas con otros problemas más bien intermitibles dentro de toda la cuestión variable. Esto es solo una pequeña esta de cómo se tratan de relacionar en una cuestión aislada también, porque es la relación del municipio y la cooperativa que elabora cerca, pero no en el Reciparque. Teniendo en cuenta que el predio del Reciparque es este, y que la cooperativa esta labura acá. Hay una densidad de cooperativas en la zona que hace un poco a la cultura local, pero no es efectivamente la gente con la que están laburando.
es un mundo. Sí, es un mundo y la verdad que recién cuando llegaba te decía también que la verdad que tiene tantas aristas y tantas vueltas para pegarle que en un momento tuve que decir, bueno, que me concentro en algo como para poder ordenar. Bueno, y esto es una crítica yo como ciudadana en cuanto a lo que tiene que ver con lo socioambiental, que pasa en todos los distritos, y no hay una reconexión diferenciada. Nosotros como vecinos no tenemos la posibilidad de sacar a la vereda todo lo para que lo recojan de manera diferenciada, que se ve en los países desarrollados, ¿no? Encima pasa, O sea, el día verde, yo todos los miércoles hasta la 1 de la tarde puedo ir y dejar una bolsa, hay unos stickers que te dan en todos la mayoría de los locales, así como del barrio, porque ahí te van gratis. Pero bueno, Nada, no, bueno, sí, ese punto verde está, esa política está, a mí me resultaba esa más nueva porque era en cualquier momento, pero el día de recolección eso ocurre. También esto implica, y eso es toda otra lista de problemas que también hablamos con el director del espacio, que también hay competencia interna de las mismas cooperativas. Entonces, tipo, yo puedo poner el sticker y esperar que el municipio pase con el camino recolecte, pero si antes de que pase el camino con el recolecte viene un loco, abre y empieza a sacar lo que le sirve, se da esa disputa. En algunos lugares en los que los puntos verdes, la política intentó generar relaciones directas entre la cooperativa recicladora y algunos privados de mucha producción, como el Carrefour de Malaber, se generaron problemas porque ¿qué es lo que pasaba? Claro, no había solamente la gente de la cooperativa, había un montón de gente de otros espacios o independientes a disputarse ese recurso. ese material, claro. Entonces también es complicado lograr, me parece fantástico no hacer la cosa por separado, es decir, no hacer una política ambiental que ignore la realidad de todos los recuperadores y del ecosistema sanmartiniano, pero a la vez el otro extremo, el full control de las cooperativas que a sí mismas también, y en los contextos, perdón, en los que se están desarrollando las cuestiones, no sé hasta qué punto les puedo asignar una responsabilidad, bueno, no sé, te están matando por una de las bolsas, digamos, de material y están reclamando y un montón de veces no están a la altura de poder proveer los servicios que quieren poder proveer porque necesitan esos recursos. Muchas gracias. Bien, no. Pero bueno, pero sí, San Martín tiene el día verde, depende de la zona, lo buscas en internet. Bueno, bien, y yo nací en San Martín, en el hospital de San Bueno, me gustó el trabajo, hablaba con Damián el otro día, un trabajo fácil de leer. Para mí esa es la primera medida que tengo cuando hago tesis. Capaz también el tema me interesaba un poco más en lo personal, ¿no? Porque o sea, no interesante, sino que en lo personal. Y me resultó fácil de leer. Leí 40 y pico de páginas en una hora y media. Y otro trabajo lo tenía que leer en 2 o 3 días porque me Hoy abrumaba. Ir y volver. Está bien organizado, está bien ordenado, salí de la premisa del trabajo y terminas en las conclusiones y como que desembocas en las conclusiones. Eso me gustó mucho del trabajo, porque lo cual se cumple, como bien dijo acá Marta, vinculación con la economía social, que es lo que siempre pedimos, porque hemos tenido casos donde se van un poco las ramas y está medio agarrado los pelos la vinculación con la economía social. Claramente acá está la vinculación. También te metiste en un tema de una alta complejidad en el territorio. Yo trabajaba acá en el municipio de Loma de Zamora, vinculado con las cooperativas, tanto el Instituto de Riachuelo como la cooperativa de trabajo y un montón de planes más. Y entiendo la complejidad del territorio, entiendo cuando se empiezan a deshacer, entiendo lo que le pasa al funcionario cuando no tiene recursos y más preguntas que responder que los recursos que tiene. Entiendo las disputas del territorio de las cooperativas, cuando una está ordenada y organizada y después un espacio, una disputa queda afuera y entra otra, pero no tiene formato jurídico, tú puedes bajar recursos, entonces el que más rápido, pero lo llamamos cooperativa y todo eso es una complejidad. El Estado intervenga necesita una organización constituida para poder bajar recursos. Si no existe la organización no se puede bajar. Salvo planes sociales a la persona, ¿no? Y no están mostrando los cambios de gobierno. Y por eso pregunté ahí, que justo puso diciembre 2023, si era la misma funcionaria que continuaba o no, porque era una marca de la diferencia. También la 23 al 25 tuvimos un cambio de gestión.
Es que hace mucho de la realidad de lo que encontré en los dos momentos, por eso también presenté eso como dos encuentros fotográficos con la situación. diferente. Y creo que en todo este mar de incertidumbres y de complejidad de territorio, de cambios de gestión, de dos fotos de años diferentes, supiste llevar el trabajo, lo supiste llevar en el recorrido, tanto en el escrito como en la exposición, por lo cual considero que es un excelente trabajo. Lo único que me hizo ruido es que dijeras constantemente cooperativa, porque en mi cabeza como profesor de cooperativa No sé, por eso te diré cuando caracterice, porque dije, pero la yo voy a usar esto, yo voy a usar esto, lo voy a decir por la gran más corto que trabajadores de administración organizados. no, está perfecto porque ellos se autoperciben cooperativa, entonces está buena la aclaración que hiciste. De hecho, lo primero, en este caso, En este caso son las instituciones, los demás casos hay que ver. cuando empecé a leer tu trabajo, lo primero es una cooperativa o una asociación civil. Y después seguí más adelante y me lo respondiste en el mismo trabajo. Entonces ahí me quedé tranquilo. Porque fue lo primero que tenés que cambiar. No es una cooperativa. Eso es verdad. verdad. Y después explicas y por qué. Claro, ellos, de hecho, en el cartel de la foto dice cooperativa. Sí. Ellos se autoperciben cooperativos, pero no son. Así que está excelente. Bueno, nada más nada que agregar, me parece un excelente trabajo. Lo supiste resolver, desarrollar la complejidad que te encontraste, el cambio del 23 al 25 lo supiste plasmar y encontrarte con, vamos a usar una palabra bastante académica, el quilombo que es el territorio, y poder explicarlo de esta manera, la verdad que está muy bueno. Y te abro un montón de aristas a desarrollar que también planteás, y podríamos seguir por acá, por acá, por acá, por acá, y se me ocurren como 4 o 5 más. Sí, a mí también, pero en el momento de la más línea de acción para futura que la Sí, obviamente. Y después están vos, querés seguir algo. Una de mis materias sería cómo lograr la formalización de sus sectores para ayudar un vínculo con el Estado. La desinformalización no podría existir ese vínculo, de hecho hoy no existe. Hoy también está capaz uno. Necesariamente sea como a través del Estado, digamos, que sean parte del Estado. Sí, Pueden claro. formalizar. Es que la formalización para el tipo de trabajo es trabajo, no hay otro. O sea, si un civil no sirve, pero si un civil no le puede pagar a las personas que trabajan. Entonces no es. La formalización era la que estaba en el 23, la cooperativa 9 de agosto funcionaba, como la formalización en el 25 trabajar. Esa, la formalización es esa. Pero bueno, es complejo. Un poco esto que En un territorio también. Para mí tiene mucho que ver con la gestión integral e inclusiva. Es decir, yo entiendo que mucho de lo que se trabajaba desde el Estado en la gestión anterior, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, se marcaba en esto de la militarismo popular, que es un poco la línea que manejan, inclusive hay un par de textos que me sabía, que es la cita dice de San Fernando y de Papa Francisco, es en la presentación de este mismo libro. Y es esta cuestión, digamos, de también encontrar la vuelta a darle efectivamente una jerarquización y un empoderamiento a las cooperativas que requiere sí o sí un acompañamiento. O sea, un poco en el principio hablaba de esta cuestión de que, de que el gobierno popular se afianza en la articulación con el Estado. O sea, tiene que poder actuar para poder saltar esa diferencia que el modelo generador y extractivista de basura que maneja el capitalismo clásico, digamos, ignora y simplemente lo resuelve con esto, una montaña gigantesca de basura. Mi madre y mi padre están por ahí y desde la ventana de su casa se puede ver el lámina. Claro. O sea, es un resultado absolutamente visible, tangible, de cuál es la realidad de un pueblo que se organiza alrededor de una cosa que está mal hecha en su principio y que aún así les tratan que encuentran que es un territorio de vida, una forma de. Hubo mejores tiempos también de política del Estado. Yo estuve en el municipio de San Martín, representando el municipio de Lomas, cuando se largaba la Argentina Trabaja y se empezaron a constituir cooperativas, y en el marco de las cooperativas, el municipio había presentado un programa de vinculación con el CIAMS y yo quería en cooperativa reciclada cuando nadie hablaba de cooperativa reciclada. Después sucede esa la idea del Estado, no desconozco la implementación porque yo por acá, por allá, pero. Una palabra de pero hace más de 10 años. El pibe, Román me decía, yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es su comunicación con el municipio, qué sé yo? Me dice, no vino nadie, yo quiero que venga a Topodis. O sea, me habla específicamente de Topodis, hoy en día es ministro de la República y ahora es senador provincial, no es el intendente. El intendente lo tiene aquí, porque debe ser la de Morena.
la gente ya va al que maneja la batuta, que aplica tu body, inclusive, y no lo decía desde una cuestión de posición política, el chabón en un momento me dijo, soy peronista, mi jefe es peronista, y sé que acá somos todos peronistas, pero bueno, pero estamos en esta. No, pero yo para cerrar, yo sé que tenemos que cerrar, pero hablaba del Estado, que no solamente, porque las cooperativas tienen que poder hacer convenios con tener recursos externos también, con instituciones de... Disculpa, una cosa. Eso. Porque a mí lo que es, al no ser cooperativa, al ser una asociación y todo, ellos generan un recurso enorme, porque todo ese material, ¿quién maneja todos esos ingresos? Porque perfectamente bien organizado, esto puede ser totalmente autosustentable. Y la cooperativa no necesita, como vos decías, los trabajadores quieren un sueldo, porque realmente capaz no son ni conscientes del verdadero recurso que están generando. No sé si son conscientes, el tema es que no tienen las herramientas para poder. No Ahora está tienen la movida esta de Por los eso, pero ¿dónde va? ¿Quién cobra todo el material ese que se vende, que se usa para un montón de industrias, que encima se podría no solo vender el material así reciclado en fardo, sino procesar y hacer un montón de productos, un montón de producciones distintas, reutilizando ese material? Está bien, tiene que haber intervención del Estado y el Estado colaborar en eso, pero desde una misma organización, de una operativa, en convenio con el Estado para utilizar todos esos recursos. Pero es un ingreso gigantesco. El negocio de la basura son millones y millones de pesos, de recursos que alguien está utilizando y no está distribuyendo donde tiene que estar. Es cierto. Yo me iba a anotar un montón de cosas que después las respondiste. Excelente me pareció cómo trataste y planteaste todos los grises que hay entre medio con un gran respeto y sin meterte puntualmente en ninguno, pero planteaste un montón de grises que hay. Y eso es los recursos de esos son enormes. Y vaya a saber quién realmente los está manejando y los trabajadores no llegan. Así que te felicito. Y es para, la verdad que es para larguísimo un trabajo para mí. Sí, tengo 7 o 8 cosas para decir, así que me voy a casar. Sí, yo no sé si lo verdad hizo bastante televisión, fue un pedacito, pero no sé si puedo terminar. Ya hacemos 5 minutos y empezamos la baja o hacemos ya. Por mí, continuamos ya, no hace falta. Bueno. Así aceleramos esto y volvamos al final. Sí, ahora. Creo que no tiene que alguien pueda
Entonces no tenía luz. Ahí me fijo. ¿Podés hacer luz? Sí. Así yo sigo con los papeles. Ya le digo, también quiero buscar. Bien. Sí. No sabía que se trataba. Puede ser dos y un ausente también. Puede empezar. También. ¿Listo? Sí, vos me vas. Bueno, mi nombre es Fred Pichera. Mi trabajo final de tesis trata sobre el análisis de las políticas públicas para el acceso a la tierra de trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar en zonas agrícolas, el caso del municipio de Puerto. Bueno, primero que esta organización de trabajo, comentarles por qué esta temática. Yo soy funcionaria del municipio de Moreno en el año 2021, la que era la coordinadora de la ejecución de este programa en ese momento, y bueno, participé muy de cerca de algunas de las entrevistas de ejecución del programa, y me resultó siempre una política sumamente interesante, digna de un análisis para este momento. ¿Paso? Sí. Bueno, primero comentarles algunas características socioeconómicas del municipio de Moreno. Es uno de los 24 partidos del Gran Buenos Aires, tiene una superficie sumamente extensa, que es de más de 180 kilómetros cuadrados, y limita con 6 municipios: Merlo, Ituzaingó, San Miguel, José de Paz, Pilar y General Rodríguez. Según el último censo del INDEC, la población asciende a 600.000 habitantes. Eso representa, en relación al censo de 1990, un 100% aumento de la población. El área rural del distrito está principalmente en Cuartel Quinto y en algunas de las zonas de Francisco Álvarez, pero sobre todo en Cuartel Quinto. En datos del Observatorio del Conurbano, nos dicen que al menos 30.000 familias viven en barrios populares dentro del municipio, significa que tienen acceso restringido a servicios básicos como agua, gas, luz y cloacas principalmente. También por análisis del Instituto del Urbano, el índice de necesidades básicas insatisfechas de los hogares asciende al 9,8%, y esto es 3 puntos por encima de la media de los distintos municipios de la parte metropolitana de Buenos Aires. Moreno es un territorio complejo que tiene gran heterogeneidad, está teniendo en los últimos años un crecimiento acelerado, y en él pueden registrarse graves problemáticas sociales y ambientales. Bueno, vamos a lo que es la problemática de trabajadores. El problema que afecta a Moreno, así como otros territorios del periurbano bonaerense, es el avance de la urbanización por sobre las tierras productivas. Según datos del IDUAR, que es el Instituto Municipal de Desarrollo Humano de Moreno, entre el año 1991 y 2021, el área rural del distrito descendió en un 84%. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Y qué es el periurbano bonaerense? O el periurbano, todos lo saben. El periurbano son las que anteriormente eran llamadas periferias urbanas. Eran aquellos territorios donde se desarrollaban las actividades productivas en las afueras de la ciudad, y esas actividades productivas abastecían a las ciudades centrales. En el caso de Moreno, la producción era principalmente hortícola, ganadera y florícola. Muchos no saben que la capital nacional es florícola y que las estamos recorriendo. Lo que viene sucediendo en los últimos 50 años son diversas causas que hacen que este territorio se vaya modificando. Una es la descentralización de las industrias se van hacia las afueras de las ciudades. Otra es las vías de acceso, la generación de mobiliario urbano y los servicios que se expanden en las fronteras. Eso hace que crezcan lo que se llaman barrios cerrados, countries. Y después, por otro lado, hay una migración interna de las personas que son expulsadas por la ciudad, así como una inmigración de los países limítrofes
que se constituyen lo que nosotros conocemos como barrios populares. Todas estas problemáticas hacen a que crezca el territorio urbano por sobre el territorio que puede llegar a ser productivo. Según el Censo Nacional Agropecuario, para 1988, Moreno tenía 188 unidades productivas y el último censo municipal que se hizo entre el 20 y el 2021, estamos hablando de 57 unidades productivas. Hubo un gran descenso en un periodo bastante corto. Tengo un toque de agua, bueno, otra característica, pero más coyuntural de la actualidad, así como tanto en Moreno como en los otros municipios del perímetro bonaerense, se producen las conocidas tomas de tierras, el caso más conocido es el de Garriga. Esto se da sistemáticamente, con la particularidad de que en el año 2019 y 2020, la crisis económica, la pandemia, hizo que haya un boom de las potencialidades de toma. Y ante todo este complejo problema que atañe al conurbano, al periurbano y a Moreno particularmente, es un gran desafío para cualquier gestión municipal la preservación del desarrollo agrario para tierras la preservación del espacio agrario para la producción de alimentos y para el trabajo de los productores y las productoras de la agricultura familiar. La decisión o la medida que tomó el municipio de Moreno en el año 2020 para dar respuesta a esta problemática es el principal análisis de trabajo y son los parques agroecológicos y morenos. Bueno, el objetivo general de este trabajo es analizar los desafíos que enfrentan las políticas públicas para garantizar el acceso a la tierra de productores locales en zonas periurbanas y contribuir a la producción local de alimentos. En caso de estudio, va a estar el Parque Agrario Ecológico Morelense número 1, PAMAS 1. Hay 3 parques actualmente, nos vamos a citar más o menos. Como objetivos específicos, vamos a describir el contexto socioeconómico hortícola, socioproductivo hortícola del periurbano de Moreno, identificar las características de la ordenanza de creación de los parques agrarios agroecológicos y evaluar los efectos de la política pública de los parques en proceso de producción y comercialización de la cooperativa Todo Tiene Nombres Lugares. Vamos a decirle cooperativa cuartelista. Para simplificar. Y a los parques agrarios le vamos a decir PAM. Bueno, el marco teórico está dado por 3 ejes principales. Yo ahora les voy a escribir un poquito, pero también los voy a ir echando por el desarrollo del trabajo, porque a lo largo de todo el trabajo se hace referencia a los conceptos que están en el marco teórico. Bueno, el primero es el concepto de periurbano, que es lo que estuve comentando al inicio. Y la política pública de los parques surge como una respuesta a la problemática del conurbano, pero también hay una convivencia, o sea, en el conurbano, si bien avanza el territorio urbano no sobre el territorio productivo, hay una convivencia de ambos espacios, y eso genera problemáticas específicas para la producción. Una de estas problemáticas es la valorización de la tierra y la especulación en el valor de la tierra. Eso se traduce en que los productores de la agricultura familiar pagan altos cánones por el alquiler de la tierra para poder producir, y en algunos casos las condiciones en las cuales acceden al territorio no son claras, son bastante desfavorables, no tienen contratos de arrendamiento, y esto no les permite proyectar su producción, invertir en la producción para mejorar, o invertir en la tecnología para mejorar las capacidades productivas, así como también todos estos aumentos en los costos de producción después se trasladan al precio del producto del vecinos consumen en el territorio urbano. Después, por otro lado, otra problemática del periurbano en relación directa con la producción es lo que se denomina proximidades conflictivas. Toda esa primera descripción que les hice de Moreno, donde hay asentamientos, hay necesidades básicas insatisfechas, hay falta de servicios que perjudican el ambiente y la salubridad de la vida de las personas, conviven con la producción.
porque estamos hablando de un territorio donde producimos en una cuadra, en la otra hay una escuela, un asentamiento o un hospital. Entonces, esas proximidades son físicas entre el espacio productivo y los basurales o los espacios que tienen problemáticas ambientales, son problemáticas para la producción. El segundo concepto teórico es el concepto de la agricultura familiar. Por definición taxativa de lo que fue la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, los trabajadores y trabajadoras de la tierra del periurbano bonaerense, del periurbano no bonaerense, forman parte de la agricultura familiar. Ahora bien, lo que a mí me parece importante en este eje es hacer un paralelismo entre el concepto de agricultura familiar y el concepto de economía social y popular. En ambos casos estamos hablando de trabajo de subsistencia de trabajadores, en el caso de la tierra, los trabajadores de la economía popular con cualquier otro recurso, que son gestores de su propio trabajo y que el objetivo de ese propio trabajo es la reproducción ampliada de su vida, de sus comunidades o de su familia. Otro paralelismo, otro punto de encuentro entre la agricultura familiar y la economía social y popular es que en ambos casos la unidad productiva se condice con la unidad doméstica se condice con la unidad productiva, los que trabajan en las familias. Mario Latuada, que es creo que pero bueno, no importa. Hace también una mención a la agricultura familiar como la otra agricultura, de la misma forma que Horacio hace referencia a la economía social y popular como la otra economía. Entonces, me parece súper interesante poder decir que cuando hablamos de agricultura familiar, estamos hablando también de economía social y popular. En el último concepto de marco teórico tenemos el concepto de políticas públicas, puesto que el eje de análisis de este trabajo es la política pública llevada adelante por el municipio de Moreno. Y para eso tomamos a Susana 15 en su definición de que las políticas públicas son por acción o omisión la definición que tiene el Estado ante una problemática social. Lo que Susana también suma a esta definición es que en el análisis de la acción del Estado frente a la problemática, uno puede inferir cuál es el concepto de desarrollo que está llevando adelante el Estado para abordar esa problemática. Esto también tiene su contraposición con la agricultura. Hay un concepto que se llama desarrollo territorial rural, que se empieza a implementar a partir de los años 2000, donde el abordaje para la promoción o desarrollo de la producción agraria tiene una conceptualidad territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen en cuenta todas las personas o todos los actores que están en el territorio y que forman parte de ese desarrollo productivo. Bueno, pues un comentario un margen al pie, pero que hace también referencia a lo que va a ser la conclusión del trabajo, es que Horacio, al hablar de las políticas públicas de la economía social, lo que propone es que ya tiene que exceder los límites de la subsistencia y tener un carácter emancipador y transformador. Vamos a leer yo la cuestión. ¿Qué son los parques naturales de recorrido? Porque hasta ahora no lo veo. Acá tenemos una definición muy bonita que estaba muy inspirada a los compañeros al momento de redactar la ordenanza, y dice que es el área especializada en la producción agropecuaria intensiva de base agroecológica en condiciones de calidad ambiental, de valor paisajístico y productivo, especialmente adecuada para su uso recreativo, educativo y experimental, combinando la actividad agropecuaria en condiciones de rentabilidad y dignidad laboral, la resistencia permanente de tipo perurbano, la amplia industrial compatible y otros usos complementarios. Concretamente, lo que, para sintetizar y ser como más concreto, la política de los parques agrarios lo que plantea es la posibilidad de que los terrenos estén usados para la producción
en el territorio de Muelle. Esto se hace a partir de una vinculación público-privada. El Estado se pone en contacto con el privado, que tiene una tierra, que por lo general, esa tierra tiene un pedido de tomas, que es lo que hablamos al principio, y le propone hacer un consorcio por el cual, por el plazo de 10 años, el Estado dispone de esas tierras mediante un contrato de comodato, ponerlas en producción. En el caso del parque agroecológico número 1, que es el que vamos a estar viendo, su dueño estaba súper chocho, participó en la redacción de la ordenanza, porque tenía un inminente peligro de toma en puerta, y esto le permite, para la especulación inmobiliaria, por 10 años, sostener la propiedad, que se mantenga en condiciones, y acá No tiene gastos. no solo tiene gastos, sino que los productores pagan los cargos de impuestos. Ese canon mensual está estipulado en litros de gasolina. Es un canon bastante bajo, simbólico, pero tiene una protección. Entonces, en el municipio, vamos los productores de la agricultura familiar y hacen un contrato de comodato y, en este caso, la cooperativa, por ejemplo, ingresa a trabajar en el parque. Dentro de los objetivos claves de la ordenanza, tenemos que uno de los requerimientos es que la producción en el parque sea agroecológica, otro es el fomento del asociativismo y otro es el impulso de los circuitos cortos de comercialización. Ya que estás produciendo en Moreno, vamos a vender el Moreno, achicar la cadena y los intermediarios y mejorar el precio para el vecino y la vecina. Después, por otro lado, otro punto importante y destacable para el lado de los productores de la agricultura familiar es que este tipo de contratos les genera estabilidad y previsibilidad en su trabajo, al menos por un tiempo determinado. Ellos saben cuánto van a pagar, que van a estar ahí por 10 años, que no tienen el peligro de que alguien los saque, y les permite planificar mejor su trabajo y por ende su vida. Recordemos que estamos hablando de trabajo de subsistencia. Bueno, la implementación de la ordenanza. Acá es un poco donde alguna otra más. Sí. Un dato que está en tu material es que con esta estrategia lograron contener 150 intentos de tomas. Había muchos intentos de toma, esta fue una de las estrategias, después por nosotros habrán dado otra. Pero casi fue uno. Justamente estaba como la ordenanza ahí redactándose, vino todo el quilombo de las tomas, fue la ordenanza sale. Bueno, claro. La ordenanza sale, implementamos y vamos adelante con los parques, porque era la forma, y en muchos casos, quizás no estaba avanzado el proceso administrativo, pero en algunos terrenos se ponía el cartelito de acá va a haber un parque. Entonces, para mitigar y persuadir y que no sea Muy linda representación. me gusta la parte de diseño, que es una faceta de bueno, la implementación de esta ordenanza. Primero hacer una aclaración que para la implementación, en términos también de políticas públicas de sociedad 15, hay una articulación transversal a nivel municipal entre las distintas secretarías y también hay una articulación jurisdiccional, sería a niveles verticales con el Estado provincial y con el Estado nacional, para el desarrollo de proyectos, recursos para las cooperativas y para los parques. Pero bueno, un poco analizarlo y después de las entrevistas y con el conocimiento y el acceso al material, planteé 3 ejes de ejecución, 3 ejes principales de ejecución para la implementación de la política pública. Uno es el productivo. En cuanto a lo productivo, la ordenanza lo que plantea, como les decía anteriormente, es que la producción tiene que ser agroecológica. Ahora vamos a hablar un poquito de las características quizás de los productores de la agricultura familiar del periurbano. Primero digo que con esto les estamos partiendo al medio, pero les estamos pidiendo, o les estamos exigiendo, o les estamos tratando de persuadir en un tipo de producción que no es familiar para ellos.
El 60% de los productores en Moreno son de origen boliviano y el productor boliviano está sumamente enraizado con el uso de agrotóxicos. La transición hacia la producción agroecológica está también reglamentada por una ordenanza, hay un plazo, pero es complejo. No es sencillo, el proceso va para adelante y para atrás muchas veces. Desde el INDEC, que es el instituto que tiene, no lo tengo dicho antes, pero el INDEC es la unidad de ejecución de la ordenanza de los parques agrarios, se llevan adelante muchas estrategias. Se articuló con la UTT para capacitaciones en todo lo que es agroecología, se articuló con universidades para la producción de bioinsumos, se está llevando adelante el desarrollo de una plantinera, la plantinera para poder tener plantines agroecológicos, porque, malo que supiera, corregirme, los productores compran el plantín para después hacer la producción y ese plantín ya contiene agroecológico. Entonces, no tenemos la trazabilidad agroecológica necesaria. Desde el INDEC se está llevando adelante una plantinera agroecológica para brindarse gratuitamente el plantín al productor y que de esa forma se le incentive a producir agroecológicamente. No. El desarrollo de esa plantinera también fue un chido. Como todo en la gestión, y me representa un poco lo que hablaban antes de los residuos, en la gestión pública es complejo y todos los procesos llevan su tiempo. Bueno, el segundo, estoy para el segundo eje. Los motivos por los cuales se solicita que la producción sea agroecológica, por la salud de los productores, por el cuidado del medio ambiente y porque, como decíamos anteriormente, estamos en un territorio peruano, estamos produciendo, hablado de una escuela, no podemos tirar agrotóxicos porque eso, aunque no esté certificado y realmente dicen que no pasa nada, es dañino para la salud y la mayoría de los que estuvimos en el área creo que lo sabemos. Bueno, la segunda línea de ejecución es la comercial. En este caso, los productores suelen comercializar lo que se llama plata de camión. Entonces, seguro lo escucho alguna vez, pero el productor está todo el día de sol a sol, sembrando, produciendo, cosechando. Viene el señor con su camión, le levanta toda la jaula de lechuga y le dice, toma, yo te doy dinero. Le impone el precio y no tiene capacidad de negocio. Esa es generalmente la dinámica. Por otro lado, hay un factor cultural también en la comunidad boliviana, principalmente, lo que se conoce como escalera boliviana. Los productores piensan que el ascenso social está dado por pasar de ser productor a vendedor. Y cuando hacen ese ascenso, tienen las mismas lógicas de explotación para los productores que el sistema tiene para con ellos. Entonces, nuevamente estamos frente a una cuestión cultural difícil de abordar, llevará muchos años. Ante esto, el INDEC también tiene línea de ejecución. Una de las principales que se ejecuta es la posibilidad de brindarles canales cortos de comercialización. Todo lo que son ferias variables, hay mercados que también son municipales, se les ofrecen a los productores para que tengan esos espacios para comercializar, donde quizás no pagan un cargo, donde tienen ciertas facilidades. Entonces, como para dar el incentivo de que vayan hacia esa comercialización del productor al consumidor. Así todo, estos espacios son difíciles de sostener el tiempo para los productores. Una de las soluciones que quizás dentro de la gestión se baraja es la posibilidad de que las cooperativas realicen la comercialización de las partes. Pero no se puede llegar a esa instancia de organización de los mismos productores para que uno o dos o tres socios de la cooperativa sean los que comercialicen. Una más. Dentro de la ejecución, dentro de lo que es el eje comercial, el acompañamiento del INDEC también está dado por la gestión del monotributo, la gestión de todos los registros para poder movilizar alimentos, capacitaciones en costos, y todo lo que es capacitaciones en billeteras virtuales, o en muchos casos, para poder tener cuenta de niño con el 40% para que vengan las ferias variables. Todo eso también lo hace el INDEC. No solo desde la coordinación de agro, sino en la articulación con otras coordinaciones.
Pero bueno, para de nuevo remarcar que la política trata de abordarse desde todas las aristas posibles. El último eje es el asociativo, donde tanto de la gestión municipal como en su momento, en los años del 2020 y el 2023, la gestión municipal, la gestión provincial y la gestión nacional promovía la creación de cooperativas. Entonces, había muchas ventanas de financiamiento para cooperativas de trabajo, para cooperativas de provisión de servicios, y eso hacía o nos daba la posibilidad a nosotros de fomentar el asociativismo y convencer o dialogar con los productores para que se conformen en el formato cooperativo y de esa forma quizás puedan acceder al financiamiento por una maquinaria. Esa zanahoria nos entusiasmaba bastante, pero bueno, dentro de todo ese trabajo también estaba el acompañamiento de las cooperativas, la formalización, el desarrollo de los proyectos, y esa es la parte que me tocaba a mí. Por eso es que estoy estaba cerquita. Bien. Bueno, un poco para chequear, validar todo lo que les estuve contando del trabajo del INDEC, tanto desde lo que es la política pública como de su implementación. Tuvimos la entrevista con la cooperativa de provisión de servicios Morelense Puerto Quinto. Cooperativa de provisión de servicios son las características de las cooperativas agropecuarias. No son cooperativas de trabajo, sino que son cooperativas. La cooperativa le brinda a sus socios servicios como, por ejemplo, maquinaria, labranza. Esta es el formato asociativo que se contribuye. Entrevistamos a René, el presidente de la cooperativa, y nos contaba que en el año 2020, ellos se encargan del INDEC con una problemática en común, recibieron desde el INDEC la respuesta de informarse en cooperativa para poder acceder a financiamiento, y finalmente lo logran en el 2021, y en el 2022 empiezan a producir en 20 hectáreas del Parque Agrario número 1. Inicialmente eran 15 socios, al día de hoy son 20 socios, cada uno de esos socios representa 20 familias productoras, y en este momento 10 de ellas trabajan en el Parque Agrario. Las otras 10 no trabajan en el Parque Agrario porque también hay una particularidad, que es que los productores conciben vivir donde trabajan. Entonces están necesitados de tener un espacio habitacional cercano al parque y no lo tienen todavía. Sí forman parte de la cooperativa y tienen los beneficios de contar con el servicio de labranza o con el tractor o con el vehículo. Bueno, dentro de las cosas que René nos comentaba, él reconocía la mejora en las condiciones de producción a partir del ingreso al parque agrario, esto que hablábamos anteriormente, de que tenían un contrato estable y una previsibilidad que les permitía invertir y mejorar sus condiciones de trabajo y por ende la reproducción de la vida. También reconoce que el formato cooperativo les permitió la capitalización productiva, pudieron adquirir un tractor, un vehículo para la comercialización y en algunos casos invernáculos para la producción bajo cubierta. Sin embargo, también hacía referencia a las dificultades y a las mismas resistencias que él tiene para la producción agroecológica. Reconoce todos los beneficios de la producción agroecológica, pero realmente, en palabras textuales, el veneno funciona. Entonces, vos al momento de tener que cambiar un modelo de producción por otro, te arriesgas a perder la producción, y es una producción de subsistencia. Al momento de tener que cambiar una producción por otra, perdés tiempo en el que tenés que aprender, y es una producción de subsistencia. Entonces, son todas esas cositas las que nosotros intentamos ver de qué forma contener para acompañar efectivamente este proceso hacia la producción agroecológica. Creo que nada más, estoy hablando 2.0. Sí, ya vamos a final. Bueno, como un poco un esquema, que yo soy bastante esquemática, de los desafíos de la política pública de los parques agrarios, lo planteo en... Lo planteo en dos dimensiones. La dimensión periurbana y la dimensión cultural de la agricultura familiar. Como
dos desafíos importantes. En cuanto a la dimensión periurbana, tenemos la primera problemática, que es la de preservar los espacios agrarios, que eso con la ordenanza está llegando a buen puerto, tiene buenos resultados, pero después por otro lado tenemos la problemática de la convivencia con el sector urbano, lo que les comentaba sobre los riesgos ambientales, la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad social también de todo el actor de la producción. Una de las cosas que también sucede mucho en los parques agrarios es el vandalismo. Un montón de veces se robaron la bomba de agua, un montón de veces se robaron el alambrado, y todo eso es lo que saca la polémica. Después, como desde la perspectiva de la agricultura familiar, tenemos bien marcada esta tensión entre el modelo agroecológico y las prácticas culturales y productivas predominantes de la comunidad. Eso es una problemática cultural. Eso no se resuelve en los 5 años que lleva la ordenanza o que lleva la implementación del programa. Además de eso, requiere de mucho cuerpo porque hay que acompañar sistemáticamente a los productores, hay que estar al lado de ellos en el territorio y realmente las gestiones municipales no cuentan con los recursos técnicos que estén capacitados para llevar adelante eso. Éramos bastante pocos. Y después, por otro lado, tenemos también, en términos de la cultura de la agricultura familiar, las resistencias de las innovaciones del asociativismo y el cooperativismo, porque particularmente la comunidad boliviana es muy reservada, es muy desconfiada, entonces eso también lleva todo un trabajo de muy paulatino, muy pasito a pasito, para poder abordarlo. En forma transversal, consideramos que para abordar todos estos desafíos es necesario el acompañamiento técnico, los recursos económicos. Los recursos económicos hago subrayados sobre eso, porque hasta el 2023 había recursos del Estado Nacional para abordar esta política pública, y hoy en día no contamos con absolutamente nada. Entonces eso complejiza muchísimo más la situación. Y después, como sugerencia también, profundizar las acciones de articulación territorial en sentido horizontal para poder darle una base mucho más sólida a la política pública y que el día de mañana, ante un cambio de gobierno o una inestabilidad política, sea la misma sociedad la que pida los parques agrarios y la que salga a defender esta política pública. Bueno, a modo de conclusión, la política pública de parques agrarios constituye una herramienta de gestión territorial y productiva innovadora para un contexto periurbano. Es capaz de desafiar y ofrecer un modelo productivo alternativo a las lógicas capitalistas desde la democratización de los medios de producción. Y el trabajo colectivo a la vez te da una respuesta a la problemática local y avance de la organización. Muy bien. No, bueno. Bueno, Ahora sí, otro slide. Un formato de color, forma parte de una cooperativa de comunicación que hizo una serie audiovisual de 6 capítulos sobre la alimentación. Se llama Carmina, que ves cuando comes. Está disponible en YouTube. Y todas las fotos que vieron, Carmina. Y las fotos que vieron, en Muy bueno. Muy bueno, muy bien. Quiero zapatito de vuelta. Qué rico. Bueno, empiezo por me gustó mucho después que se enfoca en el tema de los objetivos y en la metodología, un trabajo excelente el tema del proyecto, de nosotros al y las conclusiones está genial porque también pudiste dar, hay unas conclusiones que toman los desafíos, pero también pudiste dar algunas aristas como para seguir desarrollando. Pero no, pero está bueno porque te puede llegar a servir para próximos proyectos. O sea, me pareció bastante interesante. cualquiera de las agropistas tiene mucha materia para comprar.
Claro. Me costó recordar incluso al momento de. Saqué, hablaba de desarrollo local de Wii. Se pide el esfuerzo, se notaba el esfuerzo, pero viste cuando estuvo los estilos de recortar, bajar, bueno. Sé que es un esfuerzo, pero se logró. Bien. Muy bien. Por mi parte también, excelente el trabajo, estuvo muy bueno, muy bien explicado, se nota que estás involucrada en el proyecto, entonces ya lo haces desde el lugar. Muy interesante, obviamente que es un tema muy complejo, que creo que debe requerir mucha educación, mucha formación, porque son muchas aristas distintas. Eh, Dentro del municipio, ¿siempre son tierras privadas o hay también tierras o del Estado o fiscales o Principalmente son tierras privadas, pero la ordenanza tiene como un apartado donde distintas tierras pueden ser utilizadas. Inclusive y ya había productores que trabajaban esa tierra incluso no siendo titulares de la tierra o algo? En su momento sí. Y, sí. Sí, sí. En el Pablo eso está hablando. claro, y ley de tierras no había chance de aplicar. Desconozco. Ujú. Nosotros decimos que es nuestra primera reforma agraria. Claro. Al menos por eso es. No, está bueno que inculcar hacia la agroecología, algo es fundamental eso, porque bueno, desde un municipio también, por otro lado, los recursos Sí. en salud que tenés que atender a todas, primero que las familias se mueren, Sí. si siguen utilizando los agrotóxicos. ¿Vos sos también de acá de Agrarias? ¿No? Licenciada, licenciada en Agrarias. Sí. Ah, No, ¿Le conoces? Lo recibo una como dijiste también desde Agrarias, acá nos había visitado Patricio Elizagui, que hizo el libro Envenenados, el caso de la utilización de todos los agrotóxicos acá en Argentina. La tapa es Tomás, ¿cómo era que se llamaba? Pablo Guevara. Fabián Tomás, donde él muere totalmente consumido. Era el conductor de la avioneta. No, el que daba apoyo terrestre a las avionetas, cuando todos lo fumigaban por arriba. Entonces lo bañaban y en los momentos de tanto calor se quedaba debajo para que mojarse con el glifosato. Para sufrir Sí, utilizaban los bidones vacíos de glifosato para acarrear agua. Bueno, justamente una de las estrategias que no incluí en la presentación, si está en el trabajo, es que una regionalización de este tipo de políticas públicas es más contundente para poder alcanzarlas y lograr la sostenibilidad. Claro, sí. Pero bueno, obviamente que acostumbrados a ese tipo de agricultura necesitan mucha educación, mucha formación para poder demostrarle que eso está afectando a la salud de su propia familia y al resto de la comunidad. Y lo que tiene la cooperativa es para compartir recursos. Es cooperativa de producción de servicios. Sí. No, y la parte comercial no está dentro de la cooperativa, comercializa Lo cada. podrían hacer, pero no está sucediendo. O sea, no se llegó a ese acuerdo entre el sistema de la cooperativa. Claro, Es la idea, ¿no? ahí sería muy distinto poder comercializar entre toda la cooperativa un poder de negociación distinto que eso, que cada familia no le va a quedar otra que en cola de camión subir la producción y fomentar mucho las ferias que planteabas. El municipio pone ferias tanto para la comunidad también, que la comunidad entienda que tiene que ir a comprar los productos a esa feria y no los que vienen del mercado central con todos los agrotóxicos y todo. ¿Y cómo hacen para poder controlar o quién certifica la producción es libre de tóxicos? Y en realidad la trazabilidad de la producción. Pero a través de alguna universidad, a través del INTI, a través de algún. Tenemos articulación con el Ministerio de Financiamiento
principalmente, ellos hacen todo lo que es análisis de agua, análisis de suelo. Claro, encima de eso, el agua también se nos queda. Sí, también porque estamos en una zona preurbana donde las aguas están contaminadas. Todos los ríos de la provincia de Buenos Aires están, todos los ríos subterráneos a lo mejor contaminados. Pero bueno. Y se hacen, no sé con qué periodicidad, muestras en los productos para los productos. Claro, Pero bueno, la ordenanza igualmente no está del todo reglamentada. Porque claro, porque ¿qué periodo tiene que haber? 3 años. 3 años de trazabilidad. Los 3 años de transición. En 3 años, nadie No. moreno podría producir con agrotóxicos. Pero para poder estar libre de agrotóxicos, ¿cuántos años tiene que estar la tierra libre de agrotóxicos? Sí, sí, Necesitamos un ingeniero agrónomo. Importante que si bien es cierto que en esta universidad tuvimos este encuentro, esta universidad mayoritariamente nos hablamos tradicional, que conocen todo el mundo, digo, hemos llevado la práctica de la cátedra de economía alimentaria, la ecología, que también se da acá, pero un poco la palabra solo para darte que tanto la presentación me encanta una experiencia, si bien es municipal, siento que es muy del territorio hacia arriba, no es de las grandes priorizaciones, de mucha práctica, mucha teoría. Eso es muy difícil de poder presentar en mi trabajo, además si estás involucrado activamente, obviamente, también me trabajo activo, me encanta la presentación y me encanta el equipo de trabajo con modelos, y siempre todo, obviamente, cuando uno hace cualquier actividad, se hace una actividad, y siempre todo es mejorable, y el que está afuera, obviamente, tiene una escala más alta, pero no conoce las tensiones socioterritoriales, económicas, políticas, culturales, subjetivas, identitarias, ¿no? que habitan en ese territorio, en esa realidad, uno tiene que cogestionar de algún modo, o salga, o con más capacidad, menos capacidad, pensándose con otros o no. Pero aún así, siempre. Pero también la falta y también le falta esta que el centro de necesidad de ahí está se entienda para tener su Ahí está perfecto. Nada, obviamente a mí me lleva un montón de reflexiones, pero que no sirve nada la reflexión para mí, digamos, aún estando en la academia, si no hay acción, reflexión, ¿no? Digamos, las ideas son buenas, nos ayudan a movilizar, a tener esquemas, utopías, soluciones posibles, ¿no? Pero en sí mismas son ideas. Las personas son las que construyen, que crean esas realidades y las pueden transformar o no. Y bueno, entre las cosas que pensaba, que no tienen por qué tener respuesta, es si se aplicaba en esa intención de crear las cooperativas, que sea por familias, ya sea son peruanos o bolivianos, pero que sean juntos, y un grupo, por lo general, son personas que vienen con la intencionalidad, que tienen la experiencia de trabajar la tierra, porque esto de lo identitario y lo colectivo, la cultura boliviana, hay un trasfondo bastante comunitario distinto a la idiosincrasia del porteño, incluso, ¿no? Entonces, si se han podido permitir o no ese tipo de articulación, porque es más fácil, más suave, más que ellos tienen un circuito también, casi todas las bolerías que conocemos, hay otros familiares que van sosteniendo y se van acompañando, haciendo todo un sistema económico paralelo que casi nadie conoce, pero que existe, ¿no? Que la economía nos importa valorar porque son otros principios, no es la mercantilización, sino la reciprocidad activa, ¿no? Entre paisa, ¿no? Entre pares y paisa, ¿no? No sé cómo se llamarán ahora, pero El caso de la cooperativa Guaraguito es un poco la misma opción. Claro, pero ellos se cooperativizan en la familia, como vos decís, como están haciendo ahora. La comercialización es por familia. Esas 20 familias no están unidas para comercializar. Claro, pero porque eso lo decimos yo, soy experto, pero decimos que hay una maduración de entender la necesidad de los horizontes nuevos,
Porque uno mira desde la humanidad y de ciertos privilegios adquiridos, la realidad cuando la miramos, ¿no? Siendo hombre, siendo habiendo nacido en Buenos Aires. Bueno, yo nací en una villa, así que no tuve tantos privilegios, pero digo, uno mira desde una humanidad y piensen que la mayoría son migrantes, ¿no? La mayoría son personas que necesitan hacer hincapié, digamos, hacer un proceso de significación, de maduración de su identidad, de reconocimiento, o sea, es un proceso, si lo pensamos, a 20 años, para que eso consolide en otro tipo de 12 o 24 años, en otro tipo de rota, de procesos a otra escala, donde nazcan simplemente cooperativas de producción, de comercializadoras, o generar alianzas con comercializadoras, porque hay un montón acá, aunque tiene una, en el mercado central, seguramente alguna vinculación de dinero, porque estando en la agroecología, producción agroecológica, eso se da por todos lados, en fin. Nada, necesitar el trabajo, realmente estamos dispuestos a las reflexiones creativas, constructivas, porque me parece que son un tipo de propuestas que hay que apoyar, en el sentido de que se está pensando en un estilo de vida que transforma la forma de consumo, un consumo más sano, más consciente, más equilibrado, una forma de producción. La agroecología es hermosa, no la ley, lo profundiza, y es totalmente distinto a pensarse solamente de forma mercantilista. Obvio que queramos o no, la propiedad de la tierra existe, estamos dentro de este sistema mundo, no lo podemos transformar en corto plazo y parece que cada vez peor, pero sí, bueno, obviamente hay que ir hacia eso que por ahí planteaban, ¿no? De cómo generar, que es lo que incluso a José Nicolás le pasó en su experiencia, porque él termina pensando que el tema es la batalla cultural. O sea, él participó en un proceso de refunción. José Nicolás, que es uno de los autores que nombra ella, y la licenciatura trata de tomar bastante, acompañó el proceso de la revolución sandinista y se encuentra en un momento, cuando hicieron la revolución, tienen las tierras, tienen el Estado, tienen todo, pero cada campesino quería la tierra para él y su familia. Querían sociedades colectivas. Entonces se da cuenta que no, que por más que vos quieras, el poder político no vas a lograr esas transformaciones. Si lograr esas transformaciones, tiene que estar en la batalla cultural. La batalla cultural se da en estos espacios, en el espacio de diálogo, de construcción, ¿no? Y generar esos espacios, porque solo en el momento de producción y de trabajo hay una asimetría, ya hay una representación, esa asimetría que es muy difícil de romper, ¿no? Vos sos el Estado, yo soy un ciudadano, además yo soy migrante, esas cuestiones internas son muy sutiles, seguramente las abordan, siendo muy cálidas, no las abordan, pero en ese proceso de fortalecerse y pensar nuevos horizontes posibles, tiene un proceso más a largo plazo, ¿no? Nada, ya muy buen trabajo, el hecho, el escrito, y gracias por estar también, digamos. Y muy relacionados los dos trabajos, en cuanto a lo socioambiental y a lo interesante de la investigación de los dos. Muy bien. Vamos a retirar la gente, vamos a ir a la tema administrativo y después de 10 minutitos. En 10 minutitos decimos las notas y estamos a 10 minutos. Pero bueno, Espera. Voy a pedir el ventilador de nuevo. También